¿Cuándo será el ATH o precio máximo histórico de Bitcoin en 2025? ¿O es normal que mis altcoins no estén subiendo tanto? ¿Y cuándo tengo que vender todas mis low caps? Son quizás las preguntas que más nos conciernen, pero al mismo tiempo son preguntas típicas de esta fase del ciclo. Una fase de FOMO en su etapa pre-irracional, donde sabemos que lo ideal sería vender en el pico de la irracionalidad, tomando en cuenta que dicho pico no ocurrirá exactamente al mismo tiempo para Bitcoin, para las altcoins del top 10 y para las low caps. Esto pues es un criptomalabar intelectual con varias naranjas en el aire, no apto para conciencias que no estén en un nivel cuántico. Pero si estás viendo este canal, o mejor dicho, si estás suscrito a este canal, tu conciencia seguramente tiene un nivel cuántico. Sin desviarnos más, entonces tratemos de averiguar dónde, o mejor dicho, cuándo estamos en el ciclo cripto y por qué la explosión de Bitcoin ya no la para absolutamente nadie en 2 puntos. No te refieras a alguien limitado intelectualmente como tonto. Mejor llámale un no consciente cuántico, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio de asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Contestemos mejor primero la pregunta de dónde estamos en el ciclo. Sí, me parece adecuado comenzar por ahí y después sigamos con qué tan normal es que algunas altcoins low caps hayan ya subido en precio pero no explotado parabólicamente. Punto número 1. ¿Cuándo y dónde estamos sobre el criptociclo? Así como un día es un ciclo de 24 horas, el de Bitcoin es un ciclo de 4 años aproximadamente. Sobre esta analogía entonces la pregunta es ¿qué horas son en el ciclo de Bitcoin? Y para lo anterior nos podemos basar en diferentes indicadores. Empecemos por los más simples, joven Padawan. De acuerdo, maestro. Arranquemos con el RSI mensual. Recordemos que el RSI o Relative Strength Index es un indicador técnico utilizado para evaluar el momentum de un activo. Mide la velocidad y magnitud en el cambio de precio y se calcula dividiendo el promedio de ganancias entre el promedio de pérdidas de los últimos meses en este caso. Al ver el RSI mensual parece que 90 es el número que importa. Definitivamente, durante los 4 ciclos pasados, el RSI mensual de Bitcoin, actualmente en el nivel de 70, concluyó una vez que se alcanzó el nivel de 90, aunque durante los 3 primeros se logró en 2 instancias con muy poca diferencia entre sí y curiosamente el ciclo pasado, que tuvo 2 picos, solo tuvo un pico en RSI mensual, el de marzo, para Bitcoin posteriormente hacer ATH el mes siguiente en abril y luego en noviembre de 2021. Con base en el RSI mensual, no son las 11 p.m, pero sí estamos ya en la tarde-noche del bull run o parte alcista del ciclo, sí. Totalmente, maestro, y a esto habrá que agregar que si bien es un poco tarde para comprar Bitcoin, no lo es así todavía para las altcoins. En otras palabras, no es tarde para entrar a las altcoins, sobre todo las low caps o las de baja capitalización de mercado. Si volteamos a ver ahora al Bitcoin Macro Oscillator desarrollado por el analista Willy Woo y que combina 4 métricas, primero el Market Value to Realized Value, o la relación entre el valor actual de todos los Bitcoins entre el valor de todos los Bitcoins la última vez que se movieron. Segundo, el Volume Weighted Average Price Ratio, o el precio promedio de cotización según el volumen de compra-venta. Tercero, el Cumulative Value Days Destroyed Ratio, que examina la relación del valor acumulado de Bitcoin a lo largo de todas sus transacciones con el comportamiento de los hodlers de Bitcoin más antiguos y más pacientes o de largo plazo. Y por último, el BMO incluye el Sharpe Ratio, una métrica clásica para medir el desempeño de un activo con base en su volatilidad. Según pues el Bitcoin Macro Oscillator, compuesto por las 4 métricas antes mencionadas, también estamos en el ocaso del bull run con un nivel actual de 1.12. Habiendo alcanzado el nivel de 1.85 en 2021. Un nivel pues de 1.12 para el BMO, al igual que el RSI mensual, nos habla que ya estamos en una etapa más bien tardía del bull run. Sobre todo si nos ponemos a pensar que el bull run de Bitcoin inició desde noviembre de 2022, cuando un Bitcoin valía $16,000. Aún así, como decíamos previamente, podrá parecer que es tarde para comprar Bitcoin, pero no es tarde para las altcoins, mucho menos para las que son poco capitalizadas. ¿Cómo puedes estar seguro que con las altcoins todavía no es tan tarde? Por un indicador en específico, la capitalización de mercado de todas las criptomonedas menos Bitcoin, Ethereum y la stablecoin Tether, en relación al precio de Bitcoin. Así como solemos ver el precio de Bitcoin en dólares, aquí estamos analizando el market cap de casi todas las altcoins, pero entre el precio de Bitcoin, justamente para ver la magnitud de las alt seasons o para discriminar entre el FOMO de las altcoins del FOMO de Bitcoin. Con base en este
este indicador, las altcoins, excluyendo ETH y USDT, están en el mismo nivel de marzo de 2021 o agosto del 2020. Es decir, muy lejos de aquellos niveles de FOMO de Alt Season de mayo, septiembre o diciembre de 2021. Lo cual nos lleva a otra gran pregunta que cualquier inversionista en altcoins podría hacer en esta etapa del bull run. ¿Es normal que mis altcoins no hayan todavía despegado o explotado? Punto número 2. ¿Es normal que las alts no hayan todavía explotado? En resumidas cuentas, sí, es perfectamente normal y no hay nada de qué preocuparse. Así como la naturaleza de Bitcoin es cíclica, es decir, sube y baja en rangos de 4 años, también es la naturaleza de las alt seasons llegar en la parte tardía o en el ocaso del bull run. ¿Y cómo explicas este fenómeno, hermano, que el FOMO y capital lleguen antes a Bitcoin y después a las altcoins? Porque en este sentido Bitcoin es la puerta de entrada o el portero al criptoverso, pero una vez que estás dentro de esta criptocasa, te estará esperando en la antesala las altcoins de alta capitalización, en la sala o living te estará esperando las de media y en la cocina, ya cuando estés en confianza, te estarán esperando las altcoins de baja capitalización. Nadie supo de Ethereum antes de saber de Bitcoin, no. Exactamente, de igual manera hay gente que ha escuchado la palabra Bitcoin pero no la palabra criptomoneda. Dada pues la relevancia, popularidad, naturaleza y antigüedad de Bitcoin, todo el FOMO y capital que se pueda desviar hacia la industria cripto pasarán primero por ahí, por BTC. Pero una vez que los inversionistas hayan hecho las ganancias suficientes en Bitcoin, empezarán a pensar en otros activos digitales con todavía potencial. Activos cuya plusvalía futura no está desgastada por la ley de los rendimientos decrecientes. Activos como las altcoins. Lo mismo pasa en TradFi o en los mercados financieros tradicionales. De acuerdo, en los mercados de valores o mercados bursátiles, como sea que le quieran llamar los contadores baby boomers, el equivalente a las altcoins de baja capitalización son las acciones small caps, que suelen tener fuertes incrementos en su precio ya en la fase final de un rally, cuando el espíritu instintivo y más irracional de los inversionistas despierta y llega a su clímax. Es en estas etapas finales cuando hay más FOMO. Otra manera de exponer este punto es la analogía del tren, o más bien criptotren, cuya locomotora es Bitcoin. El segundo vagón es Ethereum, el tercero USDT, el cuarto XRP, el quinto BNB, el sexto Solana y así sucesivamente. Si tu altcoin favorita está en el puesto 500 o 1500 por market cap, va a llegar mucho después que Ethereum, por ejemplo, a la estación central. Pero si eres un poco paciente, te darás cuenta que si Bitcoin llegó a la estación, tu vagón número 1000 también lo hará. Para mí la mejor analogía es la de la cascada, oye. De acuerdo, la metáfora de la cascada también puede ser muy útil para entender cómo el FOMO y el capital empiezan en la parte más alta de la cascada, donde está Bitcoin, y una vez que se llena el estanque más alto, el de BTC, el agua del FOMO se desborda y empieza a bajar justamente a manera de cascada hacia la poza de Ethereum, que se llenará mucho más rápido que la de Bitcoin. Y aquí es donde podemos ver cómo Ethereum tiene más potencial de ganancias que Bitcoin, porque Ethereum necesita menos fervor, menos hype y menos capital para llenarse de criptoagua de FOMO. Clever, DBK, Humanoid, Poliswarm y Chirply tienen estanques muy chiquitos, Son estanques particularmente pequeños que se llenan o se disparan con muy poca o con mucho menos agua de FOMO y capital. Para que DBK haga 100x, solo se necesita que su market cap valga $100 millones, una fracción insignificante del market cap de Bitcoin. Sin embargo, este tipo de low caps tiene el riesgo donde vemos que están todos estos proyectos cripto en las partes más bajas de la criptocascada, tan profundo que mucha gente quizás nunca oiga hablar de ellas, pero ahí está justamente el potencial en las low caps, cuyo clímax, ATHs o puntos más altos, desgraciadamente no podemos conocer a priori. Es decir, no podemos tener actualmente certeza de cuándo llegará el punto más alto de la primera alt season. Quizás podremos proyectar algún punto entre febrero, marzo o abril como nivel más alto de la primera alt season, pero sería mera especulación. Pero la pregunta ¿cuándo vender las altcoins? No es la correcta. Exacto, más que pensar en qué nivel de precio vender tus altcoins, mejor puedes pensar en qué nivel de algún conjunto de indicadores puede ser prudente vender tus altcoins. Y como lo hemos repetido en numerosas ocasiones, el indicador que mejor hace las veces de semáforo de venta o salida de las altcoins es, además de la capitalización de mercado de todas las altcoins sin contar la de Ethereum y Tether entre el precio de Bitcoin, es la dominancia de Bitcoin. Y cuando esta dominancia de Bitcoin se aproxime al nivel de 45%, ya sea en febrero, marzo, abril o mayo del 2025, entonces lo mejor será ya haber vendido todo. Y no nos olvidemos que dicha dominancia puede tener rebotes de gato muerto, pero las altcoins menos capitalizadas quizás solo vivan su propia alt season en la primera caída de dominancia de Bitcoin hacia 45%. Si quieres conocer el top 10 de las mejores criptomonedas para invertir en 2025, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes padawans, y que la criptofuerza los acompañe.